Buenos días, caballeros. El día de hoy vamos a trabajar, vamos a hacer un repaso general sobre los esquemas mentales. Hay diferentes esquemas mentales. En el periodo pasado estuvimos trabajando, haciéndole mucho énfasis al mapa conceptual. Aquí vamos otra vez a retomarlo, pues como para repasarlo, pero quiero entonces hacer una acotación antes de iniciar. En cada conferencia, yo les voy a decir desde el principio quiénes serían las personas que entregarían esquema. Esas personas que entreguen esquema, porque no todos van a entregarla por cada conferencia, sino que en la conferencia 1 habrá un listado de estudiantes que deben realizar la toma de nota. Los demás que no se citen eh, podrán hacer la toma de nota desde, pues, no sé, en prosa, o pueden utilizar un esquema mental, el que ustedes quieran, porque recordemos que de igual forma esos esquemas nos van a permitir estudiar, tener como la información más concisa y detallada sobre la conferencia. Entonces, ojo, cada conferencia habrá un listado de estudiantes que deben hacer un mapa, un esquema. Y dos, esos estudiantes podrán elegir entre uno de los esquemas mentales que les voy a presentar a continuación. Entonces, comencemos. El mapa conceptual. Como ustedes ya saben, el mapa conceptual funciona en forma de red, en la que se van agrupando conceptos mediante conectores y nos van ofreciendo una información puntual. ¿Cómo construirlo? Entonces, se puede seleccionar los temas importantes, hacer como unas palabras clave sobre los temas que voy a trabajar de manera general para que no se me escape ninguno. Segundo, luego de tener esos conceptos que voy a trabajar, divido esos conceptos por temas. Entonces, por ejemplo, a este lado donde está el azul, vemos que todos en lo que es vegetal, árbol, alga, hierba, tienen relación entre sí, y a este lado vemos entonces otros conceptos que tienen relación entre sí, es vaca, oso, la relación animal. Y en el centro es como ese concepto central. Cuando ya tengo esa información, jerarquizo entonces el tema, el tema central. En el tema central iría pues el nombre del tema, bien sea, por ejemplo, si voy a hacer de la conferencia. Entonces, por ejemplo, de la conferencia 1 iría la persuasión en el discurso y empiezo entonces a definir cuáles serían esos temas que voy a trabajar. Aquí en este caso vegetal con sus denominaciones y animal con sus denominaciones. Entonces, jerarquizar en orden de importancia, voy eh, organizando la información. Por ejemplo, el número 1 es el tema principal y lo que vaya, en la que yo vaya a dividir serían esos otros temas que son secundarios, pero que son muy importantes, los que yo voy a tratar. Y ya de aquí, como las divisiones de ese tema. Ojo, llega la parte de conectar. En un mapa conceptual es fundamental que utilicemos los conectores para que se unan entre sí las ideas a través de líneas y mediante no solamente la línea, sino que contenga un conector. En este caso vemos pues la repetición del es, pero pues hay muchos. Una de las formas para saber que un mapa conceptual esté bien hecho es que yo pueda hacer una lectura de él en prosa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el mapa central es mapa conceptual. Un conector, su realización requiere leer texto para identificar conceptos, remarcándolos con elipsis o recuadros para seleccionar conceptos importantes dispuestos según orden jerárquico, desde conceptos generales hasta conceptos específicos. Para identificar palabras enlace, señalándolas mediante líneas o flechas. Miren que yo acabo de leer este ejemplo de mapa conceptual y pareciera como si lo hubiese leído en prosa,
que no estuviese en esquema. Cuando yo puedo hacer eso, entonces el mapa conceptual está bien construido. Tenemos entonces acá otro ejemplo con los determinantes. Los determinantes son palabras que acompañan el sustantivo para concretarlo, tienen el mismo género y número que el sustantivo al que acompañan, y hay diferentes tipos, que aquí se empiezan entonces como a clasificar los tipos. Cuando yo hago una conferencia, entonces por ejemplo, coloco acá el título, el tema central y empiezo a hacer esa ramificación de lo que voy a hablar. Por ejemplo, en la conferencia 1, entonces el tema va a ser la persuasión. Y en una de las partes de las que voy a hablar, tipos de argumento, se divide en tipos de argumento. Se clasifica hay elementos importantes del texto como la retórica. Empiezo a hablar sobre la retórica. El texto tiene la siguiente división. Es cuestión de que coja simplemente el tema central y empiece a dividirlo como yo se los presento. Recuerden que yo siempre al inicio les digo los temas que voy a desarrollar. Entonces esos temas que van a aparecer en el principio serían como la división en la que voy a tener la conferencia. Miren que ahí ya desde entrada tienen la estructura. Listo. Otro esquema es el esquema de llaves o también conocido como sinóptico. Este esquema es fundamentalmente para organizar la información sobre un tema mediante ideas principales e ideas secundarias. Suele ser de los esquemas más concretos. Partimos entonces de la idea general. Por ejemplo, aquí sería, o el tema, aquí podemos escribir entonces, por ejemplo, la persuasión en el discurso. Aquí hablo sobre un tema principal, o sea, uno de los aspectos que traté, y de ese aspecto que traté digo ideas complementarias, que pueden ser varias, y llego finalmente como a lo más detallado. Miren que todo guarda relación, miren que todo va desde lo más amplio y voy particularizando hasta llegar al detalle. Luego sigue otra idea principal que tiene que ver con el mismo tema. Esa idea principal tiene otras ideas complementarias, llegan también al detalle. Y asimismo con la siguiente idea principal. No necesariamente tienen que ser tres, pueden ser varias, de acuerdo como a la información que usted quiera sintetizar en la conferencia. Entonces lo mismo, aquí iría como la idea general de la persuasión, aquí iría las divisiones que ustedes vuelven a remitirse a la primera diapositiva de la conferencia cuando yo a ustedes les explique cuáles son esos aspectos que voy a tratar. Entonces, por cada aspecto, hago una idea principal, hago otra idea principal y saco entonces esas ideas puntuales que dije sobre eso para citar el detalle. Veamos un ejemplo. Acá, por ejemplo, entonces está el lenguaje, que sería como el tema principal. De ese lenguaje se habló sobre elementos. Y de esos elementos que se habló puntualmente fueron del emisor, del receptor, del mensaje y el canal. Ya llegué hasta ahí. Luego viene acá otra de las ideas, otro de las cosas que se habló fue la construcción. Entonces empieza con el orden sintáctico. Miren que el orden sintáctico puede salir una ramita que llegue a los detalles y que el orden sintáctico nos dice que hay un sujeto y un predicado en cada oración. El orden de las ideas, que es importante para la construcción de un texto, puedo dejarla que no tenga ninguna ramificación. Y tengo entonces enlace entre las frases del párrafo que a través de preposiciones y de conjunciones, miren que llego a lo puntual. Y aquí puede que esta otra idea de detalle, simplemente de armonía de la expresión y ya. Entonces miren que es muy, muy variado. Ustedes, puede que hay algunos de acuerdo como a sus gustos, a las capacidades, puede que les parezca más fácil de hacer que el mapa conceptual. 3. Mapa mental. El mapa mental es considerado como uno de los diagramas conceptuales como más personales y más espontáneos, porque usted le pone su estilo. Entonces, de acuerdo con ese estilo que usted tenga, usted lo puede organizar. También se hace a través de temas principales, palabras claves, es muy preciso. Y entonces sería de la siguiente manera. Uno, usa la hoja de manera horizontal.
Eso es recomendable como para todos los esquemas muchachos, para que así nos quede más espacio en la hoja. 2. Dibuja una imagen central fácilmente memorizable. Recuerden que una de las cosas más fáciles para aprender es a través de la asociación. Entonces, voy a hacer una imagen que me permita a mí luego recordar muy puntualmente de qué se trata ese tema. Entonces, en el centro iría la imagen, acompañado pues de lo que es lo que voy a hablar, sobre la temática que voy a hablar. En este caso, está la imagen del pensamiento y nos dice que es consejos para hacer un mapa mental. 3. Orden de ideas en sentido de las agujas del reloj. Miren que comenzamos el 1, el 2, el 3. Así es como va girando el reloj. Entonces la idea 1 siempre debe ir desde acá abajo. 4. Desde el centro coloca las ideas secundarias. Entonces miren que yo acá coloco esa es una idea secundaria de esto que yo estoy diciendo, de los 10 consejos para hacer un mapa mental. Y puedo salir de acá hacia el exterior con otra idea que se desglose de esa. 5. Conecta tus ideas. Es importante que siempre utilicemos, bien sea flechitas, bien sea líneas rectas, bien sea, o usar, por ejemplo, acá usa en el texto que es usar líneas curvas. Nada nos puede quedar como desprendido, todo tiene que ir muy conectado. 7. Subrayar. Es importante subrayar aquellas cosas que son importantes, que son claves, que son como esas ideas secundarias y de las cuales se desprenden otras ideas. 8, eso es muy importante, usar varios colores. Por ejemplo, entonces la 1, que es una idea secundaria de eso que estoy diciendo, puedo hacerla de rojo, por ejemplo. Y lo que yo vaya a exteriorizar hacia afuera, todo tiene que ir unido desde el rojo. La 2, entonces lo mismo, utilizo otro color verde para que entonces todo lo que haya exteriorizado hacia afuera, todo esté de verde. Y así sucesivamente utilizar diferentes colores. Es un mapa muy desde lo gráfico. Entonces, es ideal para aquellas personas que pueden aprender más fácil desde la imagen. 9, una palabra clave por línea. Entonces, cada vez que yo haga una línea, coloco como una palabrita que me diga qué es lo que sigue a continuación. Enseguida miramos en el ejemplo. Y 10, realiza siempre tú mismo los mapas mentales. Hay muchas formas de hacerlo, pueden utilizar herramientas pues, de Office para que lo realicen, descargar programas, conectar, copiar y pegar imágenes, tienen toda la variedad, o sea, aprovechemos ahora esta época del ciberespacio para que utilicen muchos recursos, hay muchas plantillas también para realizar. Miremos un ejemplo. Miren lo que yo les decía acá. Entonces, según manecillas del reloj, esa sería mi idea 1 y miren que todo va en verde. Todo lo que yo vaya a decir va de verde. Con la imagen, por ejemplo, que me sintetiza esto. Luego sigue la idea 2 en la misma orden de manecillas del reloj. Todo iría desde lo fucsia. Entonces, miren que todo va con una palabrita, pues con una palabrita que me está diciendo qué es lo que pasa a continuación. Sería la idea número 3 de naranja y todo lo que yo vaya diciendo, todo va unido. Miren que puedo utilizar diferentes líneas para sacarlo, una especie de ramitas de árbol. Cómo trabajar, entonces sería otro aspecto, otra idea, va de verde. Y miren pues que acá sería como las ideas, y así sucesivamente con rojo estas, con azul todas estas, y finalmente con morado estas. Miren muchachos que eso sería lo 1 y eso sería lo último porque en manecillas del reloj. Miren que es un esquema que permite mucho entonces la imaginación de las imágenes, de que se pueda recopilar pues, cosas para las personas que son como más desde lo práctico, los que son más concisos en los que les gusta la información como más breve. Tenemos otro mapa, que es sería el tercer mapa, no cuarto mapa, mapa de ideas. Este mapa de ideas tiene mucha similitud con el anterior porque también va por colores, parte desde una idea principal y se va desarrollando a lo largo por ideas secundarias, que enseguida vamos a verlo en el esquema,
No lleva imágenes, este sí solamente son ideas, ideal para aquellas personas que también les guste sintetizar la información, que les guste redactar las ideas, lo que usted aprendió, lo que a usted le quedó, lo que usted entendió. Es un esquema que se utiliza antes para conocer palabras, ideas o conceptos, eh, siempre que vayan pues con la idea, relacionados con la idea principal o la palabra clave. Veamos entonces cómo sería. Esa es la estructura. Entonces, aquí no va un tema, aquí no va el título de la conferencia, aquí solo va, entonces, a partir de la conferencia, del título que yo les voy a dar o del tema que yo les voy a contar, usted escribe una idea principal. Esa idea principal, entonces, es de la que se parte todo. Por ejemplo, entonces en la primera, que es la persuasión, ustedes pueden redactar la idea. La persuasión es indispensable en el ser humano para todos los ámbitos de su vida. Punto. Esa es una idea principal. Miren que no fue ni el título, ni fue simplemente el tema. Por colorcitos, entonces comienzo con esa idea secundaria, de esa idea secundaria sale una terciaria, que yo vaya a decir, y hasta donde vaya, pues yo voy a llevarla. Aquí entonces sigue otra idea secundaria, entonces de lo que yo vaya pues como a decir otra idea terciaria y lo que sale de esa idea terciaria. Por ejemplo, en el caso de los tipos de argumentos, por ejemplo, yo les voy a hablar sobre tipos de argumentos. Entonces ustedes pueden hablar aquí, hacer una idea secundaria sobre los tipos de argumentos, aquí hacer otra idea que tenga que ver con uno de los tipos de argumento, y más, pueden sacar varios tipos de argumento para que usted saque cuál sería esa idea cuarta de cada tipo de argumento. Entonces, como si aquí, en esta parte naranja, habló sobre los tipos de argumento, no lo vaya a hacer en esta, ni lo vaya a hacer en esta, ni lo vaya a hacer en esta, porque para eso están señalados. Luego sigue otra idea secundaria, entonces, por ejemplo, yo le voy a hablar sobre la retórica, que son las figuras literarias. Entonces, usted formula una idea secundaria que tenga que ver con las ideas, pues con las figuras literarias, y saca otras más puntuales, más específicas, o sea, que serían las ideas terciarias. Aquí podría hablar sobre algunas figuras literarias, las que considero son muy importantes, son pues como más representativas. Ya usted mira, tiene como esa libertad de elegir cuáles copiar, porque pues no se pueden copiar todas, son muchas. Igual yo solo les voy a hablar pues de algunas, pero puedes seleccionar algunas de las que yo le hablé. Luego acá tenemos las ideas secundarias. Yo les voy a hablar sobre los tipos de discurso que hay. Por ejemplo, aquí una idea secundaria que hable sobre los tipos de discurso. Y aquí, por ejemplo, entonces un tipo de discurso, hablar sobre ese tipo de discurso y así sucesivamente. Entonces miren que cada cosa es tan estructurada que no se va a cruzar una con la otra. No voy a hacer un salpicón de que entonces aquí estoy hablando de tipos de argumentos, hable de figuras literarias, no tengo por qué hacer esto, ni en figuras literarias tengo por qué hablar sobre tipos de argumentos, ni en tipos de discurso tengo que hablar sobre los argumentos. Entonces, es cuestión de que organicemos muy bien la información. Para eso, muchachos, finalmente es que sirven los esquemas, para que ustedes sinteticen la información, para que ustedes la estructuren, para que se apropien y tengan un dominio conceptual. Y van a ver que simplemente es cuestión de tener práctica y yo sé que les va a ir muy bien. Bueno, caballeros, entonces así hemos finalizado. Muchas gracias. Recuerden que en cada conferencia siempre van a haber unos estudiantes encargados de hacer la toma de nota para enviármela y obviamente pues calificar. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.